Bueno, empezamos el tema 3. El tema 3 es el tema del átomo. Es un tema muy interesante, muy chulo. Es un tema más teórico que los otros. Vais a tener que hacer menos problemas, lo cual lo vais a agradecer. Y bueno, en el tema 3 estamos en la página del libro. Coger el libro y abrirlo por la página 56. Este tema se llama el mundo material, los átomos. Bueno, para nosotros el tema de los átomos. ¿Cómo nos lo introduce el libro? Pues nos habla al principio de lo que son los átomos. Fijaros, esto es una fotografía, ¿vale? Que quizás por la ha captado un microscopio de barrido electrónico, pero aquí nos indica que incluso hace 3000 o 2500 años ya los antiguos griegos, estos filósofos, ¿no? Como Aristóteles, Platón, pues ya pensaban que la materia, por muy compleja que fuese, estaba hecha de unas partículas muy pequeñitas, a partir de las cuales se podía construir toda la diversidad que nosotros podíamos ver con nuestros ojos o que nos rodeaba. Y a esas partículas le llamaron átomos. Átomos vienen de una palabra griega que significa indivisible. Luego se descubrió que esos átomos, es decir, los átomos eran como, para los griegos eran como ladrillos, a partir de los cuales pues se iban construyendo pues toda la materia al unirse esos ladrillos. Luego se verían que esos átomos no eran tan indivisibles como se pensó en un primer momento, ¿no? Pero pensar que esto, bueno, pues se pensó, se intuyó, ¿no? Se intuía esta teoría hace 2500 años, ¿vale? Aquí tenéis abajo los fenómenos eléctricos de la materia. No sé si os acordáis que os enseñé una bola de plasma, que aquí también sale. ¿Veis la chica esta? Con los pelos, ahí con los pelos de punta. Pues esto lo que nos habla principalmente, esto el punto 2, el punto 3 y el punto 4 es de la naturaleza eléctrica del átomo o de la materia. La materia suele ser neutra, pero algunas veces se puede cargar eléctricamente. A todos seguramente que nos ha pasado alguna vez esto de tocar a alguien y darnos una pequeña descarga eléctrica, ¿no? Gracias pues a las cargas electrostáticas, ¿no? Que vamos acumulando. Eso es una cosa que veremos. Y está muy chulo, ¿no? Y que es una forma de justificar el hecho de que el átomo, como luego veréis, está hecha de otras partículas más pequeñitas, que no sé si os sonarán, que se llaman electrones, protones, neutrones, ¿vale? En el punto 5 nos hablan de la gran complejidad que tienen los átomos. Es decir, que hay una gran variedad, ¿vale? En todo lo que nos rodea, sustancias muy diferentes, unas sustancias son líquidas, otras sólidas, otros gases. Y esas son propiedades que nosotros vemos. Entonces esas propiedades que nosotros podemos observar se llaman propiedades macroscópicas, y que esas propiedades macroscópicas hay que explicarlas desde el punto de vista de las cosas que son muy pequeñitas, es decir, las cosas microscópicas, que son los átomos, ¿no? Ya veréis como un átomo es extremadamente pequeño. Siempre se pone el típico ejemplo de que en el grosor de una hoja de vuestro libro, de aquí, puede haber alrededor de millones y millones y millones de átomos formando este grosor, ¿no? Y aquí en el 6 lo que tenéis son las fórmulas químicas. Esto, bueno, pues ya veremos cómo los átomos no están individuales. Aquí los átomos, como aquí, como el modelo que yo tengo, pues se representa mediante bolitas. Y lo normal es que esos átomos se unan entre ellos. Y al unirse un átomo entre ellos, se unen, se enlazan por una cosa que nosotros llamamos enlace químico. Y a todo lo que son las uniones de los átomos se le llaman moléculas. Esto sería una molécula, por ejemplo, esto sería a lo mejor una molécula de agua que representamos mediante una fórmula. Y en la fórmula lo que hacemos simplemente es indicar de qué está hecha esa molécula, ¿vale? Y aparte de qué está hecha, es decir, qué átomos forman esa molécula, pues indicamos también cuántos hay de cada uno. Aquí hay 2 de hidrógeno, que en nuestro caso serían como las bolitas blancas, que son más pequeñitas, pues el átomo de hidrógeno es el átomo más pequeño que existe en la naturaleza, y 1 de oxígeno, que sería la bolita azul. ¿Veis? Esto es una fórmula. Seguramente que la fórmula del agua os suena un montón, H2O, ¿vale? A lo mejor también os suena la fórmula del oxígeno molecular, que es O2, ¿no? Me parece que hay una compañía de teléfono que se llama O2. Entonces serían como 2 átomos unidos, sería como una cosa así. 2 átomos iguales unidos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, estas bolitas negras simularían lo que es el átomo de oxígeno. Y hay 2 unidas, ¿vale? Podemos tener moléculas muy diferentes. Por ejemplo, podemos tener esta, ¿vale? Podemos tener esta. Es decir, lo que tenéis que ver es
principalmente que los átomos no se quedan quietos, los átomos no quedan aislados, los átomos se unen, por una cosa que ya veréis a lo mejor en tercero en física y química, en tercero de la ESO, y al unirse forman moléculas, y hay moléculas, muchísimos tipos de moléculas diferentes, ¿entendéis? Moléculas más grandes, más pequeñitas y todo esto. Esto sería la introducción pues del tema, ¿vale? Aquí abajo tenéis una cosa muy interesante. Esto mismo que os estoy explicando es lo que le voy a explicar al grupo que llega a clase, ¿vale? Estos son pictogramas. Esto lo habéis visto fijo. Este está muy de moda, este de aquí, ¿vale? Este seguramente que lo habéis visto en alguna película de zombies o algo así. Y está muy de moda ahora porque sabéis que ese símbolo, este símbolo de aquí, es el que nos indica que en ese lugar o en esa zona o en ese recipiente, ¿no?, puede haber una sustancia que tenga un riesgo biológico. Por ejemplo, puede haber un resto de sangre, puede haber un resto de cualquier material orgánico y en ese resto puede haber algún tipo de virus o de bacteria. Entonces, cuando veis a lo mejor en los telediarios y en todo esto, en los laboratorios, veréis cómo en esa zona donde están trabajando esos científicos están manipulando, ¿no?, a lo mejor pues el virus, el COVID, ¿no?, este virus para como en primer momento pues se secuenció, se trató de secuenciar su ADN, ¿no?, mejor dicho su ARN, ¿no?, pues venía este símbolo. Cuando alguien se hace un análisis de sangre y después te coge la sangre, ¿no?, en una jeringuilla, te extraen la sangre en una jeringuilla y luego la jeringuilla la meten en unos tubitos, luego la jeringuilla lo que hacen es que la tiran a un recipiente donde está este símbolo. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor esa jeringuilla tiene restos de sangre y esa sangre pues pertenece a una persona que tiene a lo mejor algún virus o algo, hepatitis o algo así. Este, por ejemplo, también lo conocéis. Este simplemente es un símbolo de inflamable. Es el que tenemos en todos los sprays estos de desodorantes. Esto es riesgo eléctrico, esto es corrosivo, una sustancia que puede ser corrosiva, esto puede ser explosivo principalmente. Estos son los 5 pictogramas más importantes. Pictogramas son simplemente dibujitos que nos indican con ese dibujo pues la peligrosidad o digamos la precaución que tenemos que tener con ellos. También puede haber uno que salga una calavera. Las calaveras pues sabéis que significa venenoso, no veneno, mortal. Y se hace así principalmente pues para que imaginar que yo que sé, que hay alguien que está en el extranjero, ve un bote y ese bote pues tiene unas letras y no está en su idioma. Pero aunque no esté en su idioma, si ve el símbolo, ¿veis el dibujito? Pues con el dibujito esto es como una especie de idioma universal que sirve para todo el mundo. Ya con ese dibujito pues sabes los riesgos que puede tener esa sustancia. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que teníamos en esta página. Cuando pasáis la página, esto yo tampoco le doy mucha importancia. Simplemente, pues lo que nos dicen es un poco a modo de revista, ¿no?, científica. Nos dice un poco, pues, como os decía antes, os dije antes lo que pensaban los antiguos griegos, que se preguntaban todo esto. Los griegos tenían una tendencia a simplificarlo todo. Y era una forma muy inteligente de pensar, porque ellos decían que aunque las cosas fueran muy complicadas, lo complicado está hecho de cosas más simples. Entonces, por ejemplo, ellos tenían una teoría que era la teoría de los 4 elementos. Es decir, todo estaba hecho a partir de la combinación de 4 elementos, que eran el agua, el fuego, la tierra y el aire. Entonces, cuando se combinaban esos 4 elementos, pues se originaba todo lo que hay, ¿no? Y ellos, ya os digo, que ellos fueron los que pensaron en el concepto de átomo. Sobre todo un científico, un pensador, que se llamaba Demócrito, ¿vale? Y para ellos un átomo era una sustancia indivisible. Es decir, aquello de lo que estaba hecho todo, ¿vale?, toda la materia, que cuando se colocaban unos al lado del otro, se producía todo. Entonces aquí tenéis una cosa importante, que creo que lo sabéis, que es toda la materia que nos rodea está constituida por átomos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, aquí esto es un ejercicio simplemente para dibujar un átomo. Vosotros en este tema me vais a hacer un trabajito, ¿vale?, simulando pues la estructura de un átomo con plastilina, que es una cosa muy sencilla de hacer. No sé si la habéis visto alguna vez. Yo ya os daré instrucciones de cómo hacerla, ¿vale?
Y en la página siguiente lo que tenéis simplemente es para hacernos una idea de lo pequeño que son los átomos. Los átomos son muy pequeñitos, el tamaño de un átomo es algo exageradamente pequeño. Es tan pequeño un átomo, fijaros, que a lo mejor el tamaño de un átomo es de 1. Vale, ahí lo veis bien. Es 1 por 10 elevado a menos 10 metros. ¿Vale? Es algo extremadamente pequeño. Si nosotros pensamos en lo siguiente, sería así, fijaros. Voy a coger un boli. Yo puedo tener 1 metro, ¿vale? 1 metro, genial, ¿vale? A ver, voy a ponerlo aquí que yo escribo bien. Si yo tengo algo que es 1.000.000 de veces más pequeño, o vamos a empezar así, algo que es 1000 veces más pequeño que 1 metro, ¿vale? Sería esto, que es 1 milímetro, ¿vale? Puedo tener también algo que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Veis aquí? Algo que sea 1.000.000 de veces más pequeño que 1 metro. No 1000 veces más pequeño que 1 metro, sino 1.000.000 de veces más pequeño de 1 metro. Esto lo pondríamos en notación científica como 1 por 10 elevado a menos 6 metros. ¿De acuerdo? Si yo ahora tengo algo que es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 metro, esto sería algo que es 1000 millones de veces más pequeño que 1 metro. Pues esto, un poquito más pequeño, ¿vale? Sería más o menos el tamaño de un átomo. Es decir, algo que es un poquito más pequeño que o algo que tiene una longitud que es aproximadamente un poco más pequeño que 1000 millones de veces menor que el metro. Es 1000 millones de veces, su tamaño es 1000 millones de veces menor que 1 metro, para que os hagáis una idea. Es decir, es algo extremadamente pequeño. Como es algo extremadamente pequeño, tenéis que pensar también que va a tener una masa extremadamente pequeña. Y esa masa, pues, va a ser del orden, pues vais a tener aquí un numerito, que si lo expresamos en kilogramos en gramos, pues también va a tener un exponente muy negativo. Es decir, menos 9, menos 24 kilogramos. ¿Vale? Es decir, fijaros, estas unidades ya se hacen unas unidades que son muy grandes en comparación con el tamaño que es muy pequeño. Me refiero al metro y al kilogramo. Entonces aquí tenéis una cosa importante, más o menos un ejercicio que no es que sea muy importante. Bueno, es importante en el sentido de que tú te puedes hacer una idea de el número de átomos o de moléculas de agua que pueda haber en una gota. En una gota de agua puede haber alrededor de 3 billones de moléculas de agua. Una cosa bestial. ¿De acuerdo? Aquí habla un poco de los fenómenos eléctricos. Pensar que los fenómenos eléctricos era algo que el hombre observó desde hace muchísimos años a través de las tormentas eléctricas. Y esas tormentas pues seguramente que originaron pues lo que son la primera vez que vio el fuego el hombre fue a través de una tormenta eléctrica. Esto lo vamos a ver, es una cosa muy sencilla y es ver cómo algunas sustancias se pueden electrificar. Podemos obtener carga eléctrica, es decir, pueden adquirir carga eléctrica. Nosotros lo que vamos a hacer, lo típico, va a ser coger un boli como este, un bolivic, que es de plástico, vamos a agitarlo, es decir, vamos a moverlo, a refregarlo contra lana, y vamos a ver cómo ese bolivic puede coger o puede atraer trocitos de papel. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver prácticamente en lo que es en clase, pero en práctica. Os lo enseñaré yo, igual que os enseñé pues las otras cosas en clase, ¿no? Lo de los cereales y lo de la campana de esta plástica. Esto es igual, esto es una cosa muy sencilla, no hace falta ni que saberlo. Simplemente, yo creo que todo el mundo lo sabe, que hay dos tipos de carga, positiva y negativa. Entonces las cargas del mismo signo se repelen, pero las cargas que son de diferente signo se atraen. Por ejemplo, la carga positiva y la carga negativa se atraen. Pero la carga negativa y la negativa se repele. ¿Veis las flechas cómo se quieren repeler? Y aquí lo tenéis. Carga positiva y negativa se atraen, se pegan. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que saber, que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo opuesto se atraen. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque después vamos a ver que dentro del átomo va a haber
otras partículas más pequeñitas que van a tener cargas. Entonces, unas van a tener cargas positivas, que le llamamos protones, y las otras van a tener carga negativa, que son los electrones. Lo que va a ocurrir con el átomo va a ser que el átomo, lo normal va a ser que pueda, lo que hace el átomo es ganar o perder electrones, pero el número de protones, de cargas positivas, nunca cambia. Esto es lo de los electrones, ¿de acuerdo? No es que sea difícil, esto de los electrones. Os lo voy a decir y después, en el segundo vídeo, lo que haré será un esquema. Ya sabéis que hay que esquematizar esto, porque aquí pues hay muchas cosas que tratan de dar mucha información, que después es una información que seguramente lo vais a tener que estudiar mucho mejor en tercero, porque lo que se hace es que se amplía este tema. Pero estos nombres, por ejemplo, no tenéis que saberlo, ¿no? El nombre de Thomson, el de Rutherford aquí, ¿vale? Estos son pues científicos que descubrieron, estoy en la página 62, ¿vale? Son científicos que descubrieron cómo estaba hecho el átomo por dentro. Recordar que los filósofos griegos decían, vale, a lo mejor las cosas están hechas de cosas muy pequeñitas que llamamos átomos, pero esos grandes pensadores griegos no tenían ningún tipo de tecnología hace miles de años para digamos, investigar el átomo. Pero ya en el siglo XX, en 1904, pues ya sí que se tenía algo de tecnología, o en 1911, ¿de acuerdo? Ya se tenía aquí, por ejemplo, tubos de descarga eléctrica, y a través de esa tecnología, de esas cosas que se iban descubriendo, pues se podían hacer experimentos, y esos experimentos pues solamente se podían explicar teniendo en cuenta que el átomo iba a ser, o teniendo en cuenta que el átomo sería o es de una determinada forma. Mirad, esta foto está muy chula porque fijaros la masa de un electrón. ¿Vale? El electrón es otra partícula más pequeña de la que está hecha el átomo, que os he dicho antes que tiene carga negativa. El electrón, atención, tiene una masa que es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Si fuese el exponente menos 12, sería 1 billón de veces más pequeño que un kilogramo. 1 billón con B. Si fuera el exponente menos, ir sumando siempre 6. Si fuera menos 18, sería 1 trillón de veces más pequeño que un kilogramo. Y así sucesivamente, es decir, 18, 24, un cuatrillón, un quintillón. Es decir, es algo pequeñísimo, y aquí os lo dice, ¿no? Que serían pues una retahíla de ceros tremenda. Entonces, cuando tú esto vas a pesarlo en una báscula normal, no puedes pesarlo porque no puedes verlo, ni siquiera el electrón ni el átomo. Pues entonces, claro, no se ve, es que no se ve, no, la balanza solamente pesa cosas del orden, en este caso. Lo más pequeñito que puede pesar esta balanza, si veis que es 0,00 gramos, es algo que es 100 veces más pequeño que el gramo. Es decir, la sensibilidad de esta balanza serían las centésimas de gramo. ¿Lo veis? Porque tiene detrás de la coma, tiene 2 ceros. Entonces, el primer número detrás de la coma sería la décima de gramo. Y el segundo cero sería la centésima de gramo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Centésima de gramos, pensar que es algo que es 100 veces más pequeño que el gramo. Es decir, que no es una balanza mala, es una balanza más o menos buenecita, que se permite pesar cosas pequeñitas. Por ejemplo, un trocito de papel pequeñito, una cosa así. Pues aquí te dice lo de la carga eléctrica, que la carga eléctrica negativa es una propiedad de los electrones, que tienen carga negativa, ¿vale? Aquí te dice también cómo Rutherford descubrió que el átomo tiene dos partes. Una parte que se le llama el núcleo, que es una parte muy pequeñita del átomo, que está como en el centro del átomo, donde hay protones y neutrones, y otra parte que es la parte externa, ¿vale? Que es como la corteza del átomo, que realmente se le llama corteza, ¿no? Que es donde están los electrones. Entonces pensar que los electrones, como es lo que está más al exterior del átomo, es lo que, digamos, ese átomo puede tener más tendencia de ganar o perder. Pero lo que hay en el núcleo de un átomo es intocable. Es decir, esas particulitas que vais a ver que hay en el núcleo de un átomo, que son los protones y los neutrones, son intocables. Eso no hay quien lo toque, ni que cambie. Es decir, el núcleo de un átomo es prácticamente inalterable. A no ser que tengamos algunos átomos que por la naturaleza que tienen, pues son radiactivos. Estos famosos átomos radiactivos, como el uranio, como el plutonio, como el radón, que les pasa algo en ese núcleo, a las partículas, que hace que esas partículas sí que cambien.
¿vale? Que esas partículas cambien el número de protones o el de neutrones, ¿vale? Y emitan radiación. Una radiación que llamamos radiactividad, que sabéis que, si no ya os lo explicaré, pues que es muy dañina, ¿no? Bueno, es muy dañina para nosotros, para el ser humano, en algunas veces, en unas ocasiones, pero en otras ocasiones incluso puede salvarnos la vida, ¿no? Sobre todo pues se utiliza muchísimo en las radioterapias, ¿no? El isótopo de yodo 131. Esto cuando veis aquí el estadio, este estadio de Anoeta, que es donde juega la Real Sociedad, nos hubieran puesto el del Elche, ¿no? ¿Vale? Pues te compara, esto leerlo, esto es una cosa chula, ¿no? Es decir, hay una cosa muy importante que siempre los químicos lo decimos, ¿no? Que es que un átomo es muy pequeño, ¿no? Muy bien. Pues atención, un núcleo es todavía más pequeño, más pequeño, más pequeño que el átomo. Es decir, siempre se dice lo mismo, la comparación es siempre la misma. Dicen, si un átomo fuera del tamaño de un campo de fútbol, un alfiler en medio de ese campo de fútbol sería el núcleo, sería el tamaño del núcleo. Es decir, imaginar o comparar, mejor dicho, el tamaño de un campo de fútbol con el tamaño de un alfiler. Pues el núcleo es algo si el átomo es pequeño, el núcleo es algo extremadamente pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo en medio de ese átomo. Y ahí, en ese sitio tan pequeño, hay cosas que se llaman protones y neutrones que tienen mucha masa, que le dan prácticamente casi toda la masa. Es decir, esos protones y neutrones, por así decirlo, están como muy estrujados, muy unidos unos a otros, ¿vale? Teniendo muy poquito volumen, mucha masa y muy poco volumen. Entonces, algo que tiene mucha masa, recordar lo que os decíamos en el otro tema, algo que tiene mucha masa y muy poquito volumen, ¿vale? Es algo que tiene mucha densidad, ¿vale? Recordar la fórmula de la densidad. Densidad es igual a masa partido volumen, ¿vale? Pues algo que tiene mucha masa, si lo de arriba es muy grande y lo de abajo, que es el volumen, es muy pequeño, si la masa es muy grande y el volumen es muy pequeño, resulta que la densidad es grandísima. Lo ponemos con dos flechas, ¿lo veis? Por ejemplo, un bolón de acero puede tener un tamaño pequeñísimo, volumen muy pequeño y tiene mucha masa. Entonces su densidad es muy grande. Algo que tiene muy poca densidad, pues, por ejemplo, un trozo de poliespan, el corcho blanco. Entonces, su volumen es muy grande, puede ser muy grande, y sin embargo tener muy poca masa. Si la V es muy grande y la masa es muy pequeña, la densidad es muy pequeña. Vale, pues ya está. Ahora queda esto, ¿vale? Lo de los protones. Y ya está. Y entonces lo que haré será ya para el próximo día, por así decirlo, por la próxima clase lo que haré un resumen de todo esto en un esquema. Esto es a modo un poco introductorio, ¿vale? Esto simplemente, pues, aquí te hablan de lo que son, pues, otro tipo de partículas que se llaman neutrones. Estoy en la página 64 y esto va a ser, es decir, el primer esquema que os voy a poner va a ser hasta la página 64, que será lo que veremos el siguiente día, ¿vale? ¿Vale? Que algunos pues os tocará verlo en clase y los otros pues os tocará ver el vídeo para hacer ese esquema, ¿de acuerdo? Bueno, hasta luego, chicos y chicas.